Fingió ser mi amigo para traicionarme, ahora ruega que lo perdone. Hola. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, pero de verdad necesito sacarlo. No sé si esto cuenta como desahogo, confesión o advertencia. Tal vez las tres. Trabajo en un hospital desde hace casi 9 años. He visto cosas horribles, familias destruidas en segundos, pacientes que entran caminando y salen en una bolsa, médicos brillantes quebrarse por un solo error, enfermeras aguantar guardias imposibles sin siquiera sentarse a comer. Después de tanto tiempo, uno cree que ya nada puede sorprenderlo. Yo también lo creía. Hasta que la peor traición de mi vida no vino de un paciente, ni de un jefe, ni de una demanda. Vino de la persona que yo llamaba mi mejor amigo. Y sí, ahora está rogando que lo perdone. Pero para que entiendan por qué no puedo hacerlo tan fácil, tengo que contar todo desde el principio. Mi nombre es Adrián. Soy médico internista en un hospital privado mediano que por fuera parece impecable y por dentro funciona a base de café, estrés y milagros improvisados. No diré el nombre real por razones obvias, pero imaginen un lugar con pasillos eternos, luces blancas demasiado frías, olor permanente a cloro y ese sonido de monitores pitando que se te queda metido en la cabeza incluso cuando llegas a casa. Ahí conocí a Mauro. Mauro era el tipo de persona que cae bien demasiado rápido. Carismático, bromista, atento, siempre dispuesto a ayudarte en un turno pesado. Si una enfermera estaba saturada, él aparecía. Si un residente se bloqueaba en una emergencia, él lo calmaba. Si un familiar empezaba a gritar, Mauro sabía exactamente qué decir para bajar la tensión. Yo no soy así. Yo siempre fui más serio, más reservado, más de seguir protocolos, revisar. Yo siempre fui más serio, más reservado, más de seguir protocolos, revisar 3 veces las dosis, llegar antes que todos y confiar poco en la improvisación. Mauro era el encanto, yo, la disciplina. Y por alguna razón, funcionábamos bien juntos. Nos hicimos amigos muy rápido. Guardias dobles, noches sin dormir, comida de máquina expendedora, chistes malos a las 3 de la mañana y esa complicidad que nace cuando sobrevives al caos con alguien. Él sabía cosas de mí que casi nadie sabía. Sabía lo duro que me había costado estudiar medicina. Sabía que mi madre había fallecido cuando yo estaba en la residencia y que a veces todavía me congelaba cuando veía a ciertas pacientes de su edad. Sabía que me daban ataques de ansiedad después de los códigos azules particularmente duros, aunque yo disimulara bien. Y yo sabía cosas de él también. O creía saberlas. Que venía de una familia rota. Que su padre los abandonó. Que había crecido sintiendo que tenía que demostrar siempre que merecía un lugar. Que odiaba perder. Que necesitaba reconocimiento como otros necesitan aire. Eso último debió alertarme más. Pero cuando una persona te acompaña durante años, es muy fácil romantizar sus defectos. Yo veía su necesidad de validación como inseguridad. Su competitividad como ambición. Su manía de agradar a todos como simple inteligencia social. No vi el veneno hasta que ya lo tenía adentro. Todo empezó a ponerse raro el año pasado, cuando la dirección del hospital anunció que abrirían una nueva coordinación médica. Era un ascenso grande, más sueldo, poder real en decisiones clínicas, cercanía con el director y, sobre todo, prestigio. El puesto estaba hecho para alguien de nuestra área. Traducido, estaba entre Mauro y yo. Yo no quería pensarlo como una competencia. Él sí. Si te lo dan a ti, me alegraré por ti, me dijo una noche, sonriendo mientras se servía café en la sala de médicos. Y si te lo dan a ti, yo también, respondí. Él se rió. Qué noble eres. Eso me irrita un poco. Pensé que bromeaba. Ese fue el problema, casi siempre parecía estar bromeando. Empezaron pequeñas cosas. Comentarios raros frente a otros compañeros, como claro, Adrián siempre hace todo perfecto o yo no tengo la suerte de que los jefes me vean con esos ojos. Nada directo, nada suficientemente grave como para confrontarlo, pero sí suficiente para dejar un mal sabor de boca. Luego vinieron las comparaciones más abiertas. Una vez, frente a 2 residentes, dijo. Adrián es el favorito porque nunca rompe las reglas. Yo soy el que realmente resuelve, pero a la gente le encanta lo correcto. Sonrió al decirlo. Los demás rieron incómodos. Yo también, por inercia. No debí. Mi novia, Laura, lo notó antes que yo. Laura es enfermera quirúrgica en el mismo hospital, aunque en otro piso. Tu amigo no te quiere como tú crees, me dijo una noche.
Si me quiere, solo está estresado. No. Está resentido. Estás exagerando. Ella me miró con una expresión rara, entre tristeza y frustración. Ojalá yo esté exagerando. No la escuché. Otra vez. La noche que todo explotó era jueves. Lo recuerdo porque los jueves solían ser absurdamente pesados en urgencias y porque yo llevaba 3 días durmiendo fatal. Habíamos tenido ingresos por neumonías, un infarto complicado, 2 crisis hipertensivas, una anciana deshidratada que llevaba horas esperando cama y un niño con fiebre altísima que no dejaba de llorar. El ambiente era el de siempre, caos controlado. Pasillos llenos. Teléfono sonando. Camillas entrando y saliendo. El olor a yodo mezclado con café viejo. Una enfermera llorando a escondidas en el baño porque llevaba 16 horas de turno. Un residente recitando laboratorios de memoria. El vigilante medio dormido en la entrada. La lluvia golpeando las ventanas del área de observación. Eran casi las 2 de la mañana cuando ingresó la paciente que cambió mi vida. Se llamaba Rebeca Salinas, 48 años. Llegó con insuficiencia respiratoria severa tras una reacción alérgica medicamentosa. Venía con la presión desplomada, labios amoratados y una hija histérica repitiendo que en otra clínica solo le habían puesto una inyección. Todo pasó muy rápido. Yo iba dando órdenes. Mauro se movía a mi lado. La enfermera Jessica colocaba otra vía. El monitor pitaba de forma inestable. La hija lloraba afuera del cubículo. Anafilaxia. Preparen adrenalina ya, dije. Yo la tengo, respondió Mauro desde la mesa de preparación. Ni siquiera volteé de inmediato. Confiaba en él de la manera automática en que un cirujano confía en que le pasen el instrumento correcto. Lo vi acercarse con la jeringa ya cargada y rotulada. Aquí. La tomé. La administré. Y casi al instante, algo se salió del guión. La paciente empezó a convulsionar. No era la respuesta esperada. No era compatible. No era normal. ¿Qué demonios? Murmuré. El ritmo en el monitor se disparó. Después cayó. Luego vino el caos real. Está entrando en paro. Carro rojo. Compresiones. Pasillos llenos. Teléfono sonando. Camillas entrando y saliendo. El olor a yodo mezclado con café viejo. Una enfermera llorando a escondidas en el baño porque llevaba 16 horas de turno. Un residente recitando laboratorios de memoria. El vigilante medio dormido en la entrada. La lluvia golpeando las ventanas del área de observación. Eran casi las 2 de la mañana cuando ingresó la paciente que cambió mi vida. Se llamaba Rebeca Salinas, 48 años. Llegó con insuficiencia respiratoria severa tras una reacción alérgica medicamentosa. Venía con la presión desplomada, labios amoratados y una hija histérica repitiendo que en otra clínica solo le habían puesto una inyección. Todo pasó muy rápido. Yo iba dando órdenes. Mauro se movía a mi lado. La enfermera Jessica colocaba otra vía. El monitor pitaba de forma inestable. La hija lloraba afuera del cubículo. Anafilaxia. Preparen adrenalina ya, dije. Yo la tengo, respondió Mauro desde la mesa de preparación. Ni siquiera volteé de inmediato. Confiaba en él de la manera automática en que un cirujano confía en que le pasen el instrumento correcto. Lo vi acercarse con la jeringa ya cargada y rotulada. Aquí. La tomé. La administré. Y casi al instante, algo se salió del guión. La paciente empezó a convulsionar. No era la respuesta esperada. No era compatible. No era normal. ¿Qué demonios? Murmuré. El ritmo en el monitor se disparó. Después cayó. Luego vino el caos real. Está entrando en paro. Carro rojo. Compresiones. Yo declaré lo ocurrido tal como pasó. Pedí adrenalina. Mauro me entregó la jeringa. Yo la administré. La paciente se deterioró de inmediato. Cuando terminó mi relato, todos voltearon hacia Mauro. Y entonces me apuñaló. La jeringa estaba en la mesa, dijo él, con voz grave. Yo estaba atendiendo otra indicación. Adrián la tomó directamente. Recuerdo quedarme mirándolo sin entender. ¿Qué? No sé si lo dije o lo respiré. Él siguió, incluso fingiendo dolor. No quiero perjudicar a nadie. Pero yo no se la entregué en mano. Eso es mentira, dije.
Estás alterado. ¿Por qué estás mintiendo? La abogada del hospital me pidió calma. El director me pidió que bajara la voz. Jessica, la enfermera, se veía paralizada. Mauro mantuvo la mirada triste, decepcionada, como si la tragedia también lo aplastara. Era una actuación impecable. Y funcionó. El análisis preliminar mostró que la jeringa contenía un sedante de alta potencia en lugar de adrenalina. El comité no necesitó mucho más para suspenderme mientras avanzaban revisiones. En el papel, el médico que administró el medicamento había sido yo. Y sin video dentro del cubículo, mi palabra contra la de Mauro era solo eso, una palabra. Salí de esa reunión sintiéndome sucio. No solo por la muerte de Rebeca. También por la sensación brutal de haber sido entregado como carne a los lobos por alguien que conocía cada una de mis debilidades. Las siguientes 48 horas fueron un infierno. La historia corrió por todo el hospital. Los rumores crecieron como moho. Que me había equivocado por cansancio. Que yo estaba bajo presión por el ascenso. Que había confundido jeringas. Que había querido actuar rápido y no revisé bien. Nadie me acusó abiertamente de mala intención, pero eso casi era peor. Me convertí en el médico que cometió un error mortal. Algunos evitaban mirarme. Otros me miraban con lástima. Algunos pocos me escribieron en privado para decirme ánimo. Nadie, excepto Laura, me preguntó directamente qué creía yo que había pasado. Fue él, le dije. Ella no dudó ni un segundo. Lo sé. No, no lo sabes. Solo me crees porque me amas. No. Lo sé porque llevo meses viendo cómo te mira cuando alguien te elogia. Yo quería odiarme por no haberla escuchado antes, pero estaba demasiado ocupado intentando no derrumbarme. Mi suspensión fue temporal, pero la familia de Rebeca ya exigía respuestas y el hospital necesitaba un responsable visible. En paralelo, la dirección anunció que la elección de la nueva coordinación seguía en pie a pesar del incidente. Adivinen quién quedó como principal candidato. Exacto. Mauro. En ese momento por fin entendí que esto no era solo una traición nacida del miedo. Era una jugada. No sabía si él había planeado que la paciente muriera. De hecho, estoy convencido de que no esperaba llegar tan lejos. Pero sí creo que planeó ponerme en una situación donde cometiera un error frente a todos. Algo que manchara mi imagen justo antes del ascenso. Solo que el plan se descontroló. Y una mujer terminó muerta. Lo peor es que, durante un par de días, una parte de mí seguía buscando excusas para él. Que quizá había entrado en pánico. Que quizá todo había sido una cadena de errores y luego me vendió para salvarse. Que quizá su traición había sido improvisada, no premeditada. Hasta que pasó algo que borró cualquier duda. Jessica me llamó desde un número desconocido. Estaba llorando. No sé qué hacer, me dijo. Quedamos de vernos esa misma tarde en una cafetería cerca del hospital. Llegó temblando, con ojeras, mirando hacia todos lados como si creyera que alguien la seguía. Mauro habló conmigo, soltó apenas se sentó. ¿Qué te dijo? Que me convenía recordar bien las cosas. Que en situaciones así, confundir detalles puede destruir carreras inocentes. Sentí que la sangre me hervía. ¿Te amenazó? No directamente. Pero me dijo que el hospital necesita estabilidad y que tú estabas muy sobrecargado últimamente, y luego me ofreció ayudarme con una recomendación para jefatura de enfermería. Tuve que apretar ambas manos bajo la mesa para no golpear algo. Jessica, dime la verdad completa. Ella empezó a llorar más fuerte. Yo sí vi que te la entregó en la mano. Ahí se acabó todo. Si todavía me quedaba una migaja de esperanza de que Mauro no hubiera cruzado del todo la línea, murió en esa cafetería. ¿Por qué no lo dijiste desde el principio? Pregunté. Porque me congelé. Porque todos estaban ahí. Porque él tiene influencia. Porque tengo 2 hijos y una hipoteca. Porque tuve miedo. No pude juzgarla. Estaba furioso, pero no con ella. Le pedí que declarara formalmente. Dudó. Muchísimo. Al final aceptó si conseguíamos que su testimonio entrara por vía legal y no solo por el comité interno. Laura se movió más rápido que yo. Su primo era abogado. En menos de un día teníamos orientación para exigir ampliación de investigación y protección para la testigo. Pero necesitábamos más. Mucho más. Lo siguiente vino de un lugar inesperado, farmacia.
Una química llamada Verónica, sí, igual que la paciente, ironías crueles, revisó por su cuenta algunos movimientos del sistema porque algo tampoco le cuadraba. Según los registros, en el carro de urgencias faltaba una ampolla de sedante que nadie había reportado como usada en otro procedimiento. Y, casualmente, el repuesto de adrenalina de ese mismo cajón se había solicitado fuera del horario habitual, con firma electrónica asociada al usuario de Mauro. Cuando me enteré, sentí esa mezcla de alivio y terror que solo llega cuando la verdad empieza a asomarse y uno descubre que, efectivamente, es tan horrible como imaginaba. Con eso pedimos acceso a cámaras de pasillos. No había video dentro del cubículo, pero sí fuera del cuarto de preparación. Y ahí estaba. Mauro, 20 minutos antes del ingreso de Rebeca, entrando solo al cuarto de medicación. Mauro saliendo 4 minutos después. Mauro volviendo a entrar. Mauro guardándose algo en el bolsillo de la bata. Mauro mirando hacia ambos lados antes de regresar a urgencias. No era la prueba definitiva del intercambio, pero era devastadoramente sospechoso. Lo confronté antes de la audiencia ampliada. Sí, sé que no fue lo más inteligente. Pero en ese momento yo ya no dormía, apenas comía y vivía con una mezcla tóxica de culpa y rabia. Lo cité en un área de descanso casi vacía del hospital. Aún no entiendo por qué aceptó. Tal vez creyó que todavía podía manipularme. Entró con la calma de siempre. No deberías estar aquí, me dijo. Tú no deberías seguir respirando tan tranquilo. Ni se inmutó. Estás mal, Adrián. Saqué las copias de los registros de farmacia y las dejé sobre la mesa. Por primera vez lo vi perder color. ¿De dónde sacaste eso? No importa. Importa que ya sé lo que hiciste. Se quedó callado. Dímelo en la cara, le exigí. Solo una vez. Dime por qué. Me sostuvo la mirada durante varios segundos. Y luego dijo algo que jamás olvidaré. Porque siempre eras tú. ¿Qué? Siempre tú. El correcto. El admirado. El confiable. El que nunca se equivoca. ¿Sabes lo que es estar al lado de alguien así durante años? Me quedé helado. ¿Mataste a una mujer por envidia? No quería matarla. Explotó por fin. Solo quería que quedaras mal. Que una vez fueras tú el que fallara delante de todos. Que dejaran de ponerte en un pedestal. El asco que sentí en ese instante no se puede explicar bien con palabras. La planeaste. Planeé confundirte, no matarla. La mataste igual. Él se pasó una mano por la cara. Parecía derrotado, pero todavía había algo monstruoso en su serenidad. Se salió de control. Y después me entregaste para salvarte. No me dejaste opción. Solté una risa seca. Siempre tuviste opción, Mauro. Solo que elegiste la peor. No lo grabé. No había pensado con tanta frialdad. Y esa es una de las cosas que más me arrepiento. Pero no hizo falta. Porque en la audiencia siguiente, con el testimonio de Jessica, los movimientos de farmacia y las cámaras de pasillo, la historia empezó a derrumbarse. Mauro intentó sostener su versión. Luego intentó matizarla. Después dijo que estaba confundido. Más tarde que quizá había preparado 2 jeringas y hubo un intercambio accidental. Finalmente, cuando se vio cercado, pidió hablar en privado con dirección. No sé exactamente qué confesó ahí adentro, pero cuando salió ya no tenía la pose de héroe trágico. Tenía la cara de alguien que acaba de entender que su vida acaba de romperse. Fue suspendido ese mismo día. 2 semanas después, despedido. Y más tarde, denunciado. Yo fui exonerado en la investigación interna, aunque esa palabra, exonerado, me parece demasiado limpia para algo tan sucio. Porque sí, retiraron la acusación directa contra mí. Sí, mi expediente quedó aclarado. Sí, la dirección tuvo que disculparse por las conclusiones prematuras. Pero una paciente seguía muerta. Y yo seguía siendo el hombre que había puesto la inyección final, aunque me la hubieran dado cargada con traición. Pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. Porque entonces llegó el último giro. La familia de Rebeca pidió reunirse conmigo. Yo estaba aterrado. Iba preparado para que me insultaran, para que me escupieran, para que me culparan igual. Honestamente, sentía que lo merecía un poco. Fui solo. Laura quiso acompañarme, pero no la dejé. Me recibió el esposo de Rebeca, su hija y una hermana mayor. La hija no podía ni verme al principio.
El esposo sí me miró directo. Queríamos escuchar de usted qué pasó esa noche, me dijo. Se los conté todo. Sin adornos. Sin defenderme demasiado. Les dije la verdad, que confié en la persona equivocada, que no revisé como debía haber revisado, que jamás quise hacerle daño a su esposa, que lo sentía con una culpa que me iba a perseguir siempre. Hubo silencio. Largo. Pesado. La hija empezó a llorar. Yo pensé, aquí viene. Pero no vino un grito. Vino algo peor. El esposo sacó una carpeta. Mi esposa trabajó en ese hospital hace años, dijo. No entendí al principio. ¿Cómo? Antes de abrir su negocio, fue enfermera ahí. En terapia intermedia. ¿Nunca se lo dijeron? Negué despacio. Me miró con cansancio. Ella conocía a Mauro. Sentí un frío que me recorrió entero. La hermana de Rebeca intervino. No como compañero cercano. Pero sí lo suficiente para saber cómo era. Hace años él estuvo implicado en un problema de medicación con otro médico. Nada llegó a juicio porque lo taparon. Mi hermana lo reconoció cuando la ingresaron. Nos lo comentó muy alterada en la ambulancia. Dijo: ese doctor ya hizo algo así antes. Casi dejé de respirar. El esposo me pasó unos papeles viejos. No eran pruebas definitivas, pero sí notas, correos impresos, una queja interna vieja, archivada y nunca formalizada del todo. En resumen, años atrás, Mauro había quedado cerca de otro incidente donde un colega terminó cargando con una confusión de medicación muy conveniente para él. No había sido la primera vez. No fui el primero. Solo fui el que casi no sobrevive socialmente al golpe. Salí de esa reunión destruido. No por mí. Por la idea nauseabunda de que alguien así hubiera pasado años moviéndose por los pasillos de un hospital, ganándose la confianza de todos, esperando el momento adecuado para clavar el cuchillo. El proceso legal siguió su curso. No daré detalles porque aún hay cosas abiertas y porque sinceramente me enferma recordar algunas partes. Mauro perdió su licencia provisionalmente, su reputación y, según supe después, también a su pareja. Nadie quiso seguir defendiéndolo cuando empezó a salir toda la podredumbre. Pasaron meses. Yo volví al hospital, aunque nada volvió a sentirse igual. Ya no confío fácil. Ya no tomo una jeringa sin revisar hasta el alma del plástico. Ya no creo en la sonrisa de nadie solo porque ilumine una guardia. Y ya no me interesa ningún ascenso que dependa de juegos de ego. Pensé que nunca volvería a verlo. Hasta hace 3 semanas. Había terminado un turno de 12 horas y salía por la puerta lateral, agotado, con dolor de cabeza y ganas de llegar a mi casa, cuando lo vi sentado en una banca frente al estacionamiento. Mauro. Más delgado. Ojeroso. Desgastado. Sin esa seguridad brillante que siempre lo envolvía como una segunda bata. Se levantó apenas me vio. Adrián, por favor. Mi primera reacción fue seguir caminando. Solo 5 minutos. No te debo ni 5 segundos. Lo sé. Pero por favor. No sé por qué me detuve. Tal vez por morbo. Tal vez porque una parte de mí quería ver cómo se veía un monstruo cuando se rompe. Nos quedamos a unos metros de distancia. Perdí todo, dijo. Bien. Cerró los ojos un segundo, como si la respuesta le doliera físicamente. Sé que lo merezco. Entonces ahórrate el discurso. No vine a justificarme. Eso hiciste siempre. Tragó saliva. Vine a pedirte perdón. No sentí nada. Ni alivio, ni triunfo. Solo cansancio. ¿Perdón? Repetí. Después de usarme, mentir, intentar enterrarme vivo y causar la muerte de una mujer. Lo sé. No, no lo sabes. Si lo supieras, no estarías aquí esperando que unas palabras te limpien la conciencia. Le tembló la voz por primera vez. No puedo vivir con esto. Y entonces dije algo que llevaba meses fermentando dentro de mí. Ese no es mi problema, Mauro. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Juro que sí. Y si esto fuera otro tipo de historia, quizá ese detalle los conmovería. A mí no. No duermo, dijo. Pienso en ella todos los días. Pienso en ti. En lo que te hice. Fui un cobarde. Fui un enfermo. No sé por qué me convertí en esto. Si sabes. Porque siempre quisiste ganar, aunque hubiera que destruir a alguien. Ayúdame a cerrar esto.
Dime que un día podrías perdonarme. Negué despacio. No. Su cara se quebró. ¿Nunca? Respiré hondo. Y esta es la parte que más me costó entender incluso a mí mismo. Yo no quiero vivir odiándolo para siempre. El odio también encadena. Pero una cosa es soltar el odio y otra muy distinta regalar perdón como si no hubiera cadáveres de por medio. Así que le dije la verdad. No voy a dedicar el resto de mi vida a odiarte. Pero tampoco voy a darte lo que viniste a buscar. No me debes a mí solamente. Le debes a una mujer muerta, a su familia, a todos los que dañaste antes y después. Mi perdón no te salvaría de nada. Empezó a llorar de verdad. Sin dignidad, sin máscara, sin encanto. Y no sentí satisfacción. Solo vi ruina. Ruina merecida, sí. Pero ruina al fin. Lo dejé ahí, en la banca, roto. Y seguí caminando. Laura me esperaba en el auto. Ahora es mi esposa, por cierto. Nos casamos en una ceremonia pequeña hace 2 meses. Cuando subí al coche, me vio la cara y supo que algo había pasado. ¿Era él? Preguntó. Asentí. ¿Qué quería? Miré por la ventana del hospital. Las luces blancas seguían encendidas. Como siempre, alguien estaría muriendo ahí adentro. Alguien estaría naciendo. Alguien recibiría una noticia devastadora. Alguien salvaría una vida. El hospital no se detiene por las miserias de nadie. Quería que lo perdonara, respondí. Laura puso una mano sobre la mía. ¿Y tú qué hiciste? La miré. Por primera vez, elegí no salvar a quien no quiso salvarme. No sé si hice bien. No sé si algún día me sentiré completamente en paz. No sé si el peso de aquella noche dejará de perseguirme. Lo que sí sé es esto. Hay traiciones que te rompen el corazón. Y hay otras que te rompen la forma de mirar el mundo. La de Mauro me hizo ambas. Así que no lo he perdonado. Y honestamente, no sé si algún día lo haré.